Bienvenidos al cuarto episodio de Frente al Fogón, un podcast en el que semanalmente contaremos relatos con temas tales como terror, casos paranormales, de crimen real o simplemente historias interesantes que espero disfruten tanto como nosotros. Bienvenidos al capítulo 4. Capítulo 4, otra semana, donde otro capítulo. nos vamos a encontrar con las brujas de Salem, en su pronunciación original Salem, pero como bueno, estamos en Latinoamérica, le vamos a decir Salem. Le vamos a decir las brujas de Salem. O en cordobés le podemos decir las brujas de Salem, que es más o menos parecido. Sí, es más o menos lo mismo. Y bueno, para entrar en contexto, hay que hablar de la sociedad en donde se dio esta cacería. Los puritanos son una facción muy importante del protestantismo. Ellos creían que la ruptura de Inglaterra con la Iglesia Católica no había sido lo suficientemente fuerte y llevaron esto al extremo. Eran tan odiosos que ni los ingleses los querían, así que los mandaban a colonizar las colonias de Estados Unidos, valga la redundancia, las 13 colonias, lo que eran antes de independizarse. Básicamente, ellos eran carne de cañón mientras el Nuevo Mundo se hacía más civilizado para que la gente que no era tan fanática pudiera vivir ahí y al mismo tiempo se deshacían de ellos, de Inglaterra. Era una situación de ganar y ganar, por todos lados. Qué locura Inglaterra, el poder, digamos, que ha tenido en ese tiempo. Que siempre tuvo. Para tener una idea sobre el contexto histórico internacional, sobre el nacimiento del movimiento, se da durante el periodo del reinado de Isabel I, durante la Reforma inglesa. En el año más o menos 1500 y algo, 1530, 650, no sé por ahí, hasta el 1600, viste que los reinados duraban como 100 años. Sí, o sea, sí eran largos. O sea, este me parece que dura como 75 o 8, no sé. Sí, no, pero en esos tiempos, tanto tiempo que pudieron durar. La familia duraba, ¿no? mucho, sí. Bueno, y quería agregar que la iglesia había estado unida a Roma durante casi 1000 años. La iglesia inglesa, digamos. Claro, la iglesia de Inglaterra. Entonces, claro, después de una serie de acontecimientos, esta misma iglesia inglesa se separa de la iglesia católica. De la iglesia católica, claro. Y ahí viene, bueno, toda esta historia de los puritanos también. Claro, sí, básicamente los puritanos eran refugiados religiosos intentando crear una sociedad en el Nuevo Mundo basada 100% en la Biblia. Ellos, los puritanos, eran conocidos por tener un dogma muy estricto, estudiar la Biblia todos los días y toda su educación era basada puramente en la Biblia. No celebraban festividades tradicionales de la Iglesia Católica, como Navidad, sí. Navidad. No tomaban gaseosa. Y bueno, y acá las mujeres tenían la única función de cuidar la casa y tener hijos. Además, para los puritanos todos eran iguales ante los ojos de Dios, pero no ante los ojos del diablo. Consideraban que las mujeres eran más débiles y sexosas y que caerían en la tentación del diablo, ya que su falla más grande por ser mujeres es que siempre quieren obtener más conocimiento y sabiduría. Qué locura como históricamente el hombre, valga la redundancia, por ejemplo, machista, es como si le molestara que la mujer pregunte, que la mujer quiera aprender, que quiera saber, sí. Que aplique sus conocimientos, que vaya progresando de acuerdo a lo que va aprendiendo. Sí, le molestaba que tuvieran una voz, claro, digamos, que fueran voz, alguien. O que pudieran decir algo que estuviera bien, o sea... ¿what? Se ha tratado de oprimir en todo aspecto a la mujer durante siglos. Bueno, para los puritanos, el diablo, los demonios y la brujería eran algo común y algo con lo que tenías que estar en constante cuidado de que no te sedujera. Otro punto muy malo mentalmente sobre esto para los creyentes es que creían que su destino ya estaba predestinado por Dios. Sí o sí te tocaba un destino y ese era tu destino. Claro, que Dios o sea, si te ibas al infierno, no había nada que pudieras hacer para evitar eso. Solamente te ibas a ir porque ese era tu destino. O sea, imagínense vivir así, o sea, pensando de este modo, tan condicionado, ¿no? Sí, onda que si no lees la Biblia te vas al infierno. Sí. No importa lo que hagas, ya tu destino está escrito. Total, claro, por Dios, un libro
Claro, total, Dios ya sabe Lo que te va a pasar lo que te después va a de que te pasar a morís vos. y todo. La mayoría de estos refugiados llegaron a Nueva Inglaterra, donde formaron la villa de Salem, ahora Danvers, y el pueblo de Salem, ahora Salem, en Massachusetts. Geográficamente, si lo buscan, es un lugar con costas, con puerto, por lo que desde que llegan estos refugiados Sí, tuvo un crecimiento demográfico importante, es decir, que creció claro. en población, y también en base al comercio con África, Rusia, India, China. Sí, siempre cuando vas a un lugar con puerto, como que sí o sí tenés comercio sí o sí. Internacional de la Y más puta en esa madre. época porque no estaba tan globalizado todo. Claro. Eran pocas cosas, digamos. Sí, había pocos, digamos, lugares a donde caer. Así. De dónde abastecerse realmente. Bueno, siempre hubo líos en Salem. Se peleaban por terrenos, por chismes, por animales, por cualquier cosa básicamente. Todo comenzó un febrero de 1962, cuando Betty Parris, de 9 años, y su prima, Abigail Williams, de 11, la hija y sobrina del reverendo de Salem, Samuel Parris, comenzaron a tener una crisis descrita como más allá de un ataque epiléptico. Wow. Las niñas tiraban cosas, gritaban, hacían ruidos, gateaban bajo los muebles, sus cuerpos se contorsionaban de maneras extrañas. Y cuando el doctor les preguntaba qué pasaba, o la gente les preguntaba qué pasaba, las niñas decían que sentían que como si les picaran con alfileres o les pellizcaban. El doctor del pueblo no pudo encontrar algo físicamente mal con ellas, pero sí podía observar que sus síntomas eran reales. Claro, o sea, no tenía marcas, por ejemplo. Vos decís, me pellizcaron o un moretón, algo, no sé, te podría parecer. Claro, tenía síntomas, pero no claro, sabían la fuente de estas cosas. Los síntomas de dolor, por ejemplo. ¿De dónde venían? Un doctor te toca y te dice, te toca, que te duele. Te duele, sí, claro, bueno. claro. A lo mejor me parece por ahí se puede haber basado poco. Y en muy poco tiempo, Anna Putnam Jr., Mary Walcott, Mercy Lewis, Elizabeth Howard, Susanna Sheldon y Mary Walden, entre otras, que no tengo los nombres, comenzaron a sufrir los mismos tipos de ataques. Desde acá en adelante se llega al diagnóstico de que lo único que podía explicar todo era que las niñas estaban siendo atacadas por brujería. Así es como la vida de la gente de Salem iba a terminar siendo decidida por las declaraciones de 9 niñas adolescentes. Ya de antemano, ya se sabía que las niñas estaban siendo manipuladas y atacadas por una o varias brujas. O sea, se suponía que esto estaba pasando. Suponía. Los padres lo llevaron con un juez a denunciar porque así antes se hacían las cosas. Te pasaba algo, ibas con el juez. Bueno, acá entró en juego muchísimo la política. Ellos empiezan a tomar decisiones. O sea, el hecho de apuntar a alguien con el dedo sería el principio de los juicios, de una señalización, digamos, de alguien, de juiciar a alguien por apuntar a alguien por solo el hecho de decir, bueno... Sí, lo que vos haces me parece a mí que está mal, entonces te tengo que juzgar porque a mí me parece. O sea, empezaban ya como a meter todo en la misma bolsa. Sí. Nadie no se aceptaba nada, para nada lo que ese individuo hacía, por ejemplo. Claro. Sí, o sea, son las juicios. Niñas, o sea, era como que las niñas empezaban a apuntar, de decir, mira, fue ella, qué sé yo, o se me apareció. Bueno, y ahí... Claro. Siempre en el entorno de que todo estaba mal, digamos que todos eran... todo este símbolo de herejía de las brujas, digamos. Sí, realmente. Las niñas, como vos dijiste recién, comenzaron a apuntar sus dedos a las brujas que las estaban atormentando. Estas niñas decían que las brujas se les aparecían en sus sueños y en sus habitaciones en forma de espectro para atormentarlas y seducirlas hacia el mundo de Satanás. La primera en ser nombrada fue Tituba, que es sirvienta de Betty Parris. Ella era esclava de Samuel Parris, que fue comprada en 1680, que ella es originaria de Barbados, aunque algunos especulan que pudo haber sido de Venezuela y luego emigró hacia Barbados. Algo seguro que había, no que era que ella no era ni inglesa ni puritana. No era extranjera, digamos. Tituba tenía conocimientos de brujería de sus ancestros y como que absorbió toda su cultura y solía contarles historias a las niñas que conoció sobre el diablo, sobre hechizos, sobre brujas, además de enseñarles pociones, magias
y cosas del estilo. Primero quiero decir, Samuel Parris, un reverendo, Sí. porque tenía esclavos. Bueno, esto es Chinga algo tu en, madre, Samuel Parris. en la historia de la esclavitud, digamos, bueno. Siempre se apuntó a personas de bajos recursos, de bajos estatus social. Podríamos imaginar a Tituba, puede haber sido, yo me la imagino negra o morocha, negra sin hablar del color de piel de una persona, no sé, nosotros somos antidiscriminación. Pero antes compraban gente negra. Me llama la atención el hecho de que sea venezolana y que llegó a Barbados. Claro. Así que son personas de Centroamérica que están muy lejos de Estados Unidos. Entonces, en los kilómetros y kilómetros que se deben recorrer para traficar a esas personas, en la historia de la humanidad, el tráfico de esclavos es Sí, es como algo... que ya viene desde antes. O sea, desde Sí, hace desde las primeras civilizaciones viene. Miles de años. Totalmente. Meter personas en cajas Y llevarlas como si fueran mercadería, sí. 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 Además de Tituba, las niñas señalaron a Sarah, una mujer pordiosera que perdió su fortuna cuando ella enviudó y dependía de sus vecinos para sobrevivir. Además de parecer una bruja, hacia en su físico, los puritanos la acusaban de no seguir los lineamientos de la iglesia. Muy cachivache. Siempre era ellos como acusando Sí, por todos lados. Por el solo hecho de que no sé. De que no crees en lo que yo creo. No se peinaba y estaba media ahí. Sí, de tomar la Biblia como única verdad y lo que está fuera de eso está mal. Tiene apariencia de bruja porque, no sé, porque tiene otra ropa o no sé. Lo que Tiene una ropa que que no me gusta, o ropa negra. Sí. La tercera mujer que sería acusada sería Sarah Osborne, una afluente mujer dentro de la sociedad puritana, quien también era mal vista por la sociedad de Salem, porque después de enviudar, se casó con uno de sus sirvientes, un irlandés llamado Alexander Osborne, pero lo que más les molestaba a los puritanos fue el hecho de que rompió las normas sociales del pueblo cuando osó, a pesar de estar casada y de tener 2 hijos, ella dijo: yo voy a ser la que va a estar a cargo de los 150 acres de la propiedad. Okay. Ella se animó a ponerse los pantalones en un tiempo en el que la mujer era vista como un simple objeto de casa o alguien que solamente está hecho para hacer tareas caseras, tener hijos y nada más. O sea, no pueden tener pensamiento, no pueden tener ideas, no pueden tener conocimiento. Ella solo tiene que estar en la casa. Claro, sí, y el hombre es el que sale, el hombre es el que conquista, el hombre manejar, por ejemplo, el lugar, la casa, los parques, los cosas. Claro. Sí, la veían, decían, claro, mirá cómo hizo esto, ¿no? Tomó poder de tanto territorio una mujer, wow. Yo estuve viendo más o menos, transformando un poco lo que eran los 150 acres. Y es como si fuera en campo donde hay vecinos, por ejemplo, que están muy lejos de tu casa. Sí. Que a lo mejor pueden haber cientos de metros de distancia entre unos y otros vecinos. Y en este caso, en donde Sarah Osborne quiere hacerse cargo de los 150 acres de la propiedad, se refiere que es un espacio más o menos de 600 metros. Vos imagínate una estancia, por ejemplo, de 6 cuadras. Claro, sí, una estancia grande, impresionante de la puta madre. Y bueno, según convertir en unidad de medida, porque acres, por ejemplo, son como una unidad de medida parecida en una hectárea. Sí. Entonces parece que es algo como, por ejemplo, de 60 hectáreas, una cosa así. Pon un radio de 600 metros, por ejemplo, en lo que tenías una propiedad. O sea, no es nada que ver con lo que se haría ahora, comprar un terreno de 30 por 20. Ahí. Sí. No sé. Y tomó una mujer poder de este terreno como si fuera poco, en una época donde estaba prohibida la mujer, básicamente. Como si esto fuera poco, tenía muchos años sin ir a misa los domingos por cuestiones laborales, además de que tenía problemas de salud. Pero como podemos ver, hay un patrón muy marcado con las primeras 3 mujeres acusadas. Una era foránea, la otra era pobre y la otra solamente quería emprender, quería tener algo, digamos. Sí. Básicamente eran parias dentro de la sociedad puritana. ¿Qué sería, por ejemplo, que son parias en una sociedad? Así hablando en este contexto, significa que son personas excluidas de ventajas y tratos sociales que la demás gente goza. O sea que la gente... Más de lo que veníamos hablando. Sí. Con respecto a... Eran como... acusarla por nada, por lo que no hacer lo que ella decía.
Sí, sí, estaban como un escalón abajo del ciudadano promedio, digamos. Esto es justo lo que los historiadores apuntan rápidamente cuando hablan de estos tres casos, pero también podemos cuestionar si fueron acusadas por ser diferentes o si eran diferentes por ser brujas, empoderadas e inteligentes. Claro, esta cuestión del poder, digamos, de tener algo. Claro, Ser alguien. las cuestionaban porque decían, uy, ¿por qué una mujer tiene esto y lo otro? Claro, ¿por qué tiene estas ¿Por qué propiedades piensa? ahí? De cualquier manera, las órdenes de aprehensión fueron ejecutadas por los magistrados locales y órdenes de cateo fueron hechas y las tres mujeres fueron arrestadas. Otro contexto importante que hay que saber para esto, para estos tiempos, es saber cómo funcionaban las cortes de la ley. Claro, leyes absolutas, inexorables, Claro. leyes que no se pueden evitar, eludir, leyes que no se pueden detener. Sí, sí, leyes como estamos viendo hasta ahora que son horribles. Básicamente el acusado no tenía casi derecho a réplica y su función era contestar solamente sí o no a lo que los acusadores tenían sobre él. El 99% del tiempo el acusador tenía la razón, no importando si la tuviese el acusado. O sea, si tu palabra no valía nada, si No, estabas, absolutamente nada. si eras O sea, el acusado, podías ser totalmente sí, inocente, sí, no. pero sí o sí eras. Solo, digamos, así diciendo, bueno, escuchando y diciendo sí, no, bueno. Claro. Además, bueno, de que en el caso de un juicio para brujas, los magistrados y jefes estaban súper preparados. Un libro hizo de guía de cómo descubrir quién era y quién no era bruja o hechicero y cómo proceder en caso de comprobar de que esto fuera un hecho. Nos referimos al más famoso libro de cacería de brujas, el Malleus Maleficarum, que significa el martillo de las brujas. Este libro fue escrito en 1486 y publicado en 1487. Y esta era la primera fuente para consultar sobre la historia y naturaleza de la brujería y el satanismo. El Malleus Maleficarum, del latín martillo de las brujas, es probablemente el tratado más importante que se haya publicado en el contexto de la persecución de brujas en el Renacimiento. Fue escrito y compilado por dos monjes dominicos alemanes, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger. Es un exhaustivo libro sobre la caza de brujas que, después de ser publicado en Alemania en 1487, tuvo docenas de nuevas ediciones, se difundió para Europa y tuvo un profundo impacto en los juicios contra las brujas en el continente durante 200 años aproximadamente. Chao, muchísimo tiempo. Esta obra es notoria por su uso en el periodo de la histeria por la caza de brujas, que alcanzó su máxima expresión desde mediados del siglo XVI hasta mediados del siglo XVII. Estuve viendo que es un libro que consta de unas 80 páginas. Es muy interesante. Yo hace rato pensaba en los libros, por ejemplo, escritos, manuales, atados, viste, con soguita. Bien, sí, como se hacían antes. Como se Hace hacían antes, muchísimo. escritos a mano, viste, bueno. Es que así hacían las copias hasta que salió la En imprenta. un PDF de hoy es un libro de 80 páginas que es muy interesante. Estuve viendo unos capítulos. La base del libro en pregunta y respuesta es, por ejemplo, Claro, ellos se eso. hacen la pregunta y se hacen la respuesta. Es muy interesante, son muy elocuentes según ellos. O sea que Sí. convencen con lo que dicen. Claro, están muy convencidos de su propio mensaje, absolutos, digamos. o sea, su convencimiento es absoluto y está redactado como si fueran actas, por ejemplo. Como si fuera algo que hay que obedecer sí o sí Hay que para, obedecer sí o sí, como para que poder está- convivir y ser Esa es la única una forma persona de- normal. Claro. Esa es como la única forma de ser ser un normal para ellos según sus bases, digamos. Sus bases, su forma de ver el mundo. Heinrich Kramer, el monje dominico e inquisidor, estaba enojadísimo porque lo corrieron de la ciudad de Innsbruck cuando no pudo comprobar que una mujer había utilizado brujería para matar a un caballero noble de la época, quien había sido acusado de crimen. Este libro es responsable de al menos 60.000 muertes en Europa. Es una de las peores cosas escritas de la humanidad como la conocemos. Es otro ejemplo más de masculinidad tóxica. Con su ego lastimado, este tipo escribió el Malleus Maleficarum, que se convertiría en el bestseller de sus tiempos, siendo el segundo más vendido después de la Biblia. Este libro tenía una exhaustiva lista de ejemplos de brujería,
técnicas de interrogación y ejecución de brujas, y se puede dividir principalmente en 3 secciones. La primera examina el concepto de brujería, qué es y todo esto. Pensemos que el libro estaba escrito por alguien, digamos, por este tipo que eran... Por un tipo que estaba enojadísimo con las puritanos, mujeres. Claro, estaban muy enojados. Eran Básicamente. puritanos extremos, así, Sí. misógenos, a su máximo esplendor. A lo máximo. La segunda parte habla de casos específicos y las cosas específicas que hacen las brujas para seducir a nuevas adeptas, que viste que siempre dicen que Satán y las brujas siempre quieren tener más adeptas, entonces bueno, te seducen con se sus hacen como artilugios. grupitos, hacen grupos de brujas, así de 2 o 3, viste, se empiezan Claro. a entender entre ellas. Y la tercera parte es la parte legal, que trata de cómo debe ser el proceso de enjuiciamiento. No podemos hablar de juicios de brujería de Salem sin hablar del Maleus, quien definitivamente fue uno de los protagonistas de esta historia. Es importante conocer a algunos de sus lineamientos porque fueron los mismos con los que fueron juzgados los acusados y acusadas y de donde se sacaron las técnicas de identificación y castigo de las brujas. Además de que conocer el Maleus nos ayuda a entender la mentalidad de esa época hacia las brujas y las mujeres en general. Para empezar, todas las brujas, eran consideradas satánicas. Bueno, por lo tanto, sí, mujeres. La verdadera naturaleza de las brujas como curanderas, parteras, creadoras de medicina, conocedoras de naturaleza, gurús, sabias señoras que guiaban a la humanidad en una guía espiritual con conexión con su entorno. Todo esto no existía por esta gente, era todo satanismo, era todo oscuro, supuestamente, como que sus poderes venían de Satán y todas las brujas tenían sexo con Satán todo el tiempo. No había razón. Eso creían. No había razón como para conectarse un poco con la naturaleza, aunque sea. Sí, no, tenías que vivir Me pregunto, bajo la palabra escrita de la Biblia. O sea, imagínate bien hacer en esa época. Kramer claramente estaba traumado con la sexualidad femenina, porque según el Maleus, las mujeres están obsesionadas con el sexo y con tal de saciar su lujuria, se acuestan con quien sea. Básicamente, al Maleus lo escribió un virgen de 60 años enojado con las mujeres por su opinión sobre ellas. Claro, tenía como opiniones diciendo, no sé, algo maléfico, extremo. Me parecía un hombre, una cabra, así, Un hombre diablo, cabra. y tenía sexo con ellas. Sí, What sí. the fuck? En su delirio todo puede haber sido posible. Y bueno, y todo comienza con el pacto. Que en la segunda parte del libro, pregunta 1, capítulo 2, dice: ellas se entregan a Satanás alma y cuerpo para siempre. Después se decide el término del contrato, ya sea mensual o anual, donde el diablo le dará a la bruja todos los poderes que quiera durante ese periodo a cambio de que la bruja haga cosas malas. Esto no siempre funciona, ya que como cuenta Kramer en su libro, hizo un pacto por 7 años, pero después de solo 6 años, Dios misericordioso se apiadó de ella, entre comillas, e hizo que la descubrieran y la torturaran y quemaran viva, y tal vez así lograrían salvar su alma. Como si fuera la solución. El Sí, clásico verso de la liberación o redención Sí. a través de, bueno, te prendí fuego y ya te liberas. Asesinarte por un dios es el peor crimen Acabar con tu vida. y el más viejo de así. encima. Claro, sí. Hacemos más hincapié siempre en las brujas que en los hechiceros, porque si bien se sabía que existían, estos eran una minoría. Porque, como Kramer explica en la primera parte, pregunta 6 del Maleum, acá cito: la inferioridad natural de la mujer a comparación del hombre la hace más susceptible a convertirse en bruja. Este era el pensamiento de Kramer y de la iglesia en general, que era de que cuando una mujer piensa sola, piensa en el mal. Son más crédulas y por eso son más fáciles de corromper. Además, como el diablo, lo que quieren es más brujas a su servicio, y como las mujeres tienen lenguas resbaladizas, las hace incapaces de encubrir a otras mujeres que hacen cosas malvadas. Es muy importante comprender la mentalidad misógina, no solo de Kramer, sino de las entidades religiosas, y por ende de la mayoría de los hombres, y por ende de las instituciones jurídicas que mandaron a la horca a tanta cantidad de mujeres. Tantas mujeres mandadas a la horca por el solo hecho Por de un pensar pensamiento de una sola persona. El, entre comillas, sexo débil era considerado inherentemente malvado desde Eva, porque no habían conocido Lilith. Kramer pone en consideración lo siguiente: veamos su postura, su forma de caminar, sus hábitos de vanidad. Son mentirosas por naturaleza y su función es llevar al hombre por el mal camino. Las matan lentamente vaciando sus bolsas,
que eran testículos, como él le decía, y consumiendo su fuerza. El escroto. O sea, este tipo creía que cada vez que eyaculabas te ibas muriendo, como que se te iba una parte de tu cuerpo, Claro. así. Una locura, pero consideremos que eran puritanos totales. O sea, estaban Estaban asustados extrayendo una de parte de su tu cuerpo, estaban asustados de su cuerpo, de su alma, de la vida en sí, estaban ¿Qué asustados. carajo creían? Creían que, Sí, o sea, sí. que te estaban sacando como un pedazo de alma. Como si te sacaran 2 con litros de una sangre, así, eyaculación. Claro, a sí, cada sí. rata. Así. Ya establecido este prejuicio contra las mujeres en general, brujas o no, ahora vamos a ver lo que dice la ley sobre quién puede ser una bruja, o sea, todas las mujeres. Un factor muy claro de esto es que alguien es una bruja, es que tiene algún familiar, que es no un familiar de familia, sino un tipo, por ejemplo, el gato en la serie de Sabrina, la bruja de Salem, que se decía que eran demonios que tomaban la forma de cualquier animal. Bueno, casualmente en la serie esta de Sabrina aparece Lilith, interpretada por Michelle Gómez, una actriz, donde ella interactúa con uno de estos familiares que nombramos. Ajá. En este caso es un cuervo, lo usa para sus visiones, para visionar. Ella está con The Dark Lord, que es Lucifer en este caso, obedece y lo ama, y está al lado de él. Y dado el gran poder que ella tenía, porque viste que Lilith era como una mujer súper malvada, digamos. Ella supuestamente quería evitar que, bueno, en este caso el Dark Lord llevara a Sabrina a firmar el libro negro y entregarse a él como las mejores, digamos, como bien nombrabas hace un rato respecto a los contratos y las cosas que hacían por él, digamos. Claro. Eran como elegidas, así, ¿viste? Bueno, en este caso Sabrina es como si fuera una de ellas. Ajá. Entonces, bueno, Lilith en este caso pone en riesgo su intención de tomar el poder de todo, digamos. Es como que tanto poder que tiene, ella se sentía Está súper, dispuesta a arriesgarlo igual claro, se sentía por un bien como mayor, digamos. Se sentía rechazada y desechada, ¿sí? Claro, Lo sufría cualquier cantidad, digamos. claro, sí. Bueno, hablamos acá de que todo animal que la persona considerada bruja tuviera, fuera perro, gato, pájaro, llevó a la persecución a mucha gente por el solo hecho de tener una mascota. O de que por ahí pasaba una liebre cerca de tu casa y ya te consideraban una bruja. O sea, era como de que sí o sí te estabas cerca de un animal y ya lo dominabas. Para alimentar a estos familiares, las brujas supuestamente tenían lo que se llama la teta de la bruja, que es un pezón paranormal. Esto fue escrito por San Agustín. Ese pezón puede tomar la forma de un lunar, una verruga, manchas en la piel o cualquier imperfección cutánea. Y a eso le llamaban pezón paranormal. Claro, la clásica verruga, por La ignorancia de la la humanidad. verruga que tiene una bruja así en la espalda. Claro, por con cualquier ejemplo. lunar que podemos Se tener. lo ponen en la nariz, viste, tipo en el Disney. El típico, no sé. sí. Pero, Se ve pero puede bien fea que ahí la verruga. Está referido a eso. Y hablando de mascotas, según el Malleus, también es común que las brujas roben penes y los guarden en un nido de pájaro, en un árbol, a donde les dan de comer avena y maíz. O sea, imagínate hasta dónde llega la locura. Esto es parte del Malleus, parte 1, pregunta 19. La locura de lo que pensaban que hacían. Que hacían, sí, todas teorías de lo que hacían. Sí, sí. Todo esto era considerado así verdadero, era ciencia, era ley, era la forma de pensar del día a día. Otras pruebas que utilizaban era la de leerle una oración a Dios. Si la persona no sabía leer porque era analfabeta, era bruja. Si se equivocaba una vez, era bruja. Si la leía perfectamente, el diablo la estaba ayudando a leer y era también bruja. Esto es, también hacían que la bruja tocara a su víctima. Si ésta dejaba de sentir los achaques sentidos por la atacante, era bruja. Siempre era bruja, no importa qué. Sí. Y lo más famoso era la prueba del agua, y también bastante cruel. Según las creencias de esos tiempos, el agua siendo pura rechaza a las brujas que son malignas. Por lo tanto, amarraban a la acusada muy comúnmente por el dedo pulgar con el dedo gordo del pie cruzado, y así le tiraban al agua. Si el agua, si ella flotaba en el agua, era culpable. Y si se ahogaba, era inocente, ya había muerto, estaba liberada y estaba con Dios. O sea, no tiene ni medio sentido Claro, todo sí, esto, pero bueno. Que te aten de una mano y un pie y te tiren al agua, es difícil flotar, o sea, alguien que sea muy bueno. Tenés que desatarte y aprender a nadar claro. para arriba. O sea, la única forma, digamos, de salir, ellos pensaban que ellas, si salían,
estaban como levitando. Como que alguien les daba poder. Claro, Como que algo le daba wow, poder ¿cómo hacen para salir del agua? Claro, y entonces, si ellos lo intentaran, se cagaban muriendo igual. Sí, porque seguro tampoco sabían nadar. Bueno, ya con esto sabemos cómo identificar a una bruja. Básicamente, una persona con vagina. Lo que sigue es el proceso de enjuiciamiento, en que en el Malleus es bastante específico. Primero, el ser acusado es lo que comienza el juicio. Y lo que quiere decir es que si yo te acuso ya directamente, nos vamos a juicio de inmediato. Sí, si yo te acuso y te digo te reto a juicio. Claro. Era la palabra de alguien contra la otra, pero siempre la del acusado no valía nada. Y el acusador tenía todo el poder de la ley, todo el poder del pueblo, de todo el mundo. Por más que digas sí o no, sí o no, sí o no. Por más que tengas la razón, no la tenías para esta gente. Kramer se advierte que es peligroso llamar a un enemigo del acusado a testificar en su contra, porque, bueno, obviamente puede dar testimonio falso. Entonces Kramer dice, cuidado con esto. A menos que sean mujeres, porque todas las mujeres son vengativas, entonces como que siempre se van a odiar entre ellas. O sea, imagínate, el tipo tenía un rencor supremo así con las mujeres. Además, el Malleus le da legitimidad a la turba enardecida, hablando literalmente. Tanto así que de hecho si hay una mujer acusadora con dudosas intenciones, si la turba aprueba de la acusadora y también cree que la acusada es bruja, se continúa y se cree el testimonio a la acusadora porque la turba supuestamente sabe algo. O sea, no te dejaban hablar ni tener palabra ni nada. Si la turba pensaba que vos eras culpable, eras culpable. Para testificar, jurabas sobre una Biblia que dirías la verdad y que si decís que no crees en la brujería o sos escéptico o escéptica, automáticamente sos bruja o hechicera. Por ejemplo, bueno, con el acusado, bueno, lo que acabo de decir, que por ahí no cree en eso y le dicen, bueno, sos... Igual. El hecho de ser escéptico te culpan por el hecho de no creer en algo. Claro, si no crees en mi religión, tenés culpa. Cualquier cosa que digas que vaya en contra del consenso de la multitud es señal de tu culpabilidad. Y acá es donde entran las órdenes de cateo que dieron para esas primeras 3 acusadas de las que hablamos hace un rato. Porque lo que sigue en un juicio es investigar la casa de la bruja para buscar evidencia. Se buscaron puppets, tipo como muñecas de vudú, pero no realmente, porque son de cultura africana. Muñecos para hacer rituales, digamos. Claro, sí, aparecían muñecos, pero no tiene nada que ver con hacer rituales. Claro, por ejemplo, con vudú, que específicamente es de África. Buscaban ollas para hacer brebajes, animales, libros raros, velas, cualquier cosa que ayude a comprobar que la acusada era bruja. Una vez examinada la casa, se procede al caso. Si había como un proceso en realidad, pero estaba muy jodido ese proceso. Las llevaban a la casa y les ataban a una tabla porque no deberían de tocar su casa porque podrían agarrar más poder, porque en su casa guardaban, era como si guardaran todo su poder en su casa, e iban atadas para que no se robaran nada. Pero a todo esto, esta gente lo mencionan como algo legal, o sea, tienen orden de cateo, te sacamos tu gato, pájaro, todo lo que haya te hacía ser una bruja. Claro. Según el Malleus, se puede condenar a una bruja a la muerte si ella confiesa sus acciones. Pero si no quiere confesar, entonces se debe aplicar tortura. Que esa es la tercera parte. Si se aplica la tortura y la acusada muestra dolor y confiesa, eso significa que Dios está del lado de la justicia. A menos de que Dios obligue al demonio a dejar de ayudar a la bruja y entonces la bruja aguante la tortura, y también es señal porque tiene mucho aguante. Y o sea, no te cierra por ningún lado porque es una locura de lo que estamos diciendo. De todas formas no vas a ser bruja, o sea, no importa. Con ser acusado mínimo te torturaban. Y este proceso se repetía y era 100% legal. Era todo lo que hacían era parte de la ley. Y como para situarnos en nuestra realidad, todo proceso judicial, por ejemplo. Más tortura, más tortura, un montón de cosas. Más juicio, tortura. Y nunca en realidad nada, el vaso medio lleno, digamos. Sí, no, siempre estaba mal todo. Mientras se tortura a la acusada, se deben tomar precauciones. Por ejemplo, las brujas no pueden llorar. Y hay que estar pendiente de esto, a menos que Dios les quite el poder del demonio para llorar. Y entonces sí va a llorar. Y sigue siendo bruja.
Si lloras o no, igual vas a ser bruja. También los métodos de tortura deben ser horrendos para cada caso, para evitar que los demonios aprendan a evadir las técnicas. Las y los acusados deben ser desnudados y rasurados de todo el vello del cuerpo para evitar que escondan artefactos mágicos. Escondí en un artefacto mágico. Una varita, dentro de un vello cúbico. un cuarzo, claro, como si fuera posible eso. Una vez desnudos, se deben buscar las marcas del demonio, como las tetas de la bruja, el pezón paranormal, que ellos le decían. En caso de encontrar una, se le entierra una aguja, ya que este pezón paranormal es incapaz de sentir. Pero si sienten dolor, es lo más probable porque Dios hizo que el demonio las traicionara y por eso sentían la aguja. Y de todas formas, eran brujas. O sea, no zafaban con nada. Todo tiene una forma de justificar que es una bruja, siempre. Y es justamente con esta regla con la que estaban siendo juzgadas Sarah Osborne y Tituba. Los primeros dos se juraron inocentes. Pero las acusaciones de las niñas eran pruebas contundentes y tampoco ayudaba el hecho de que en las transcripciones del juicio se describe como cuando una de las acusadas hablaba, las niñas comenzaban con sus ataques, empezaban a gritar, se caían, se convulsionaban. O si la acusada se tocaba el cachete mientras que hablaba, todas las niñas hacían lo mismo en unísono. Todas estas niñas que estaban ahí copiaban al mismo tiempo. Todos sus movimientos, los copiaban. Lo peor es que todavía en el corte eran permitido lo que se llaman testigos espectrales, que esto era un término legal en ese entonces, es que contaban las niñas como algunas brujas las visitaban de noche para atormentarlas. O sea que cualquier testigo que vos tengas puede ser válido. Era como un espectro de lo que... Claro, si soñaste con algo o alucinaste con algo, lo podías usar como prueba real, claro, sí, sin tener pruebas reales. O sea, ellos hablaban a través de este espectro y esto se consideraba legal. Y cuando las acusadas mencionaron que no sabían nada sobre las visitas espectrales, les dijeron que eso es porque cuando haces eso, no sos vos, es el diablo y no tenés memoria de haberlo hecho. Pero si lo hiciste porque sos una bruja. O sea que aunque lo negaran, no era de su incumbencia, o sea, sí o sí ibas a ser bruja. Tituba hizo algo diferente cuando le preguntaron si era bruja y contestó sí, soy bruja. Yo vi el diablo, era un señor alto, vestido de negro, con cabello blanco, y me dijo que si no lo ayudaba, iba a lastimar a las niñas. Okay. Y le forzó a firmar su libro para pactar con él. Pero Tituba dio un dato más que destrozó internamente a la comunidad de Salem. Dijo que al firmar el libro, vio los nombres de las brujas a su servicio que estaban viviendo en Salem. Mencionó a las dos Saras que vimos antes, pero dijo que había 9 nombres más que no alcanzó a leer. Y las niñitas. Y ahora el pánico se desató, cualquiera podía ser una bruja, y ahora Tituba se decidió a pasarse del otro lado. Se ofreció a ser informante para ayudarlos. O sea, ella seguía siendo una bruja, pero les servía más viva, diciéndoles qué hacer, les enseñaba cómo hacer lo que se le llamaba en ese momento un pastel de bruja. Claro. Echabas así, digamos, orina de la persona afectada, haces un pastel, una torta, verde, se ponía verde. Y se lo das de comer a un perro, y como ese perro es tu familiar, el familiar de la bruja, va a ir y va a hablar y va a decir quién es la bruja. Claro. Esto obviamente no funcionó y regañaron a Tituba. Claro, dijeron que chamullo. Sí, totalmente. Para marzo ya, entre las acusaciones de Tituba y de las niñas, arrestaron a Martha Corey por mencionar que estaba escéptica de que hubieran tantas brujas. Una niña de 4 años también fue encontrada culpable de ser bruja, y esto además empeoró las cosas porque Martha y su amiga eran respetadas en la iglesia como protestantes. Pero en lugar de pensar que la estaban cagando, la turba pensó, si ellas tan buenas que se ven son brujas, entonces todos pueden ser una bruja, cualquiera puede ser una bruja. Claro, cualquiera puede ser una bruja. Y ya en cuestión de un mes habrían arrestado a una decena más de personas. Entre ellas a la esposa de una de las acusadas, que al testificar que su esposa no tenía nada que ver, fue acusado por decir eso. Claro. O sea, ahí cuando se desató la acusación extrema, digamos. Claro. A final de este mes, de abril, ya un grupo de varias personas también pasaron a los juicios y torturas. Una de ellas fue dejada en libertad cuando no se pudo comprobar definitivamente que sí era ella la que visitaba a las víctimas de noche. Pero luego la volvieron a arrestar cuando las víctimas, entre comillas, recapacitaron.
Se produjeron órdenes de arresto para otras 36 personas y para finales de mayo habían 62 personas en juicio. El 2 de junio de 1692 comenzó el juicio con William Stockton como magistrado. El primer caso en ser enjuiciado fue el de Bridget Bishop, quien fue acusada de no vivir una vida puritana y que su ropa era extraña y siempre de color negro, y que su abrigo estaba cortado de forma rara. Fue encontrada culpable y ahorcada el 10 de junio de 1692. Directamente, así por eso. No me gusta tu ropa, ahí vas, a la horca. Qué hijo de puta, boludo. Algo curioso sobre esto, que es la brujería, como le decían ellos, era el satanismo. Es culpable de ser de pecar de herejía, digamos, y el castigo es que te quemen. Esto se hacía mucho en Europa, inmediatamente, pero como los puritanos eran ingleses, la ley inglesa lo que dice es que si sos una bruja, pero lo que hiciste fue poco legal y es un crimen común, entonces te mato como un criminal común. Claro. Y por eso los ahorcaban, no los quemaban. Claro, no lo mismo En que Salem, la claro, iglesia, el principal la castigo en otra Salem iglesia. era la horca, digamos, y no el fuego, porque era su ley de ahí. Ok. Ya para junio, 5 mujeres más fueron ahorcadas. Un mes después, varias personas más fueron ejecutadas. Y antes de esta ejecución de esta gente, un testigo menciona que el ministro ejecutado se levantó y dijo la oración del Señor de una forma tan perfecta, con un enorme fervor de espíritu, y la gente quería que hace que lo dejaran ir porque la recitó tan bien. Que viva, que viva. Y después dijeron, bueno, nada, seguro el diablo les dictó todo y lo ahorcaron. Y murió. El 18 de septiembre de ese mismo año se culparon a otras 18 personas, entre ellas a Martha Corey, que hablamos recién, a su esposo. Sí. Los dos fueron arrestados por brujería. Cuando llega a corte por ser acusado de ser un hechicero, se rehusó a declarar. Según las leyes inglesas, no puedes enjuiciar a alguien si no declara inocente o culpable, que fue lo que lo llevó a ser torturado con la técnica de castigo fuerte y forzoso, que consiste en atar a la persona en el piso boca arriba, ponerle una madera en el pecho y poner piedras de gran tamaño, una por una, sobre la tabla, hasta que el torturado confiese o muera aplastado. Ya para este momento Corey tenía 71 años y aguantó 2 días para esta tortura, que fue aplicada por un sheriff. Y bueno, cada vez que le preguntaban cómo se declaraba, solo les decía, más peso, more weight, o sea, no te voy a decir nada. Que bueno, incidentalmente fueron... Qué castigo terrible. Sí, la verdad que totalmente enfermo. Una persona tan grande y expuesta a varios días de pesos de piedras. Y nunca confesó nada. Que fueron esas more weight, fueron sus últimas palabras, básicamente. Claro, dame más peso que no me calienta nada. Pero, no sin antes, pronunciaron una maldición al sheriff y al pueblo de Salem entero, y su esposa fue ahorcada 2 días después. Ok, a la voz del sheriff también. Sí. Para el año que viene, para 1693, 16 personas más fueron arrestadas. Fueron encontradas no culpables después de las torturas, pero no los dejaron salir libres hasta que pagaran los gastos de haber estado en la cárcel. Una mujer murió en prisión antes de poder conseguir el dinero para salir, a pesar de ser inocente. Y el último juicio se llevó a cabo en mayo de 1693, a un año del pánico. 200 personas habían sido enjuiciadas y torturadas, 19 de ellas habían sido ahorcadas. Un hombre de la tercera edad fue aplastado por piedras, como vimos recién, y muchas otras personas murieron simplemente en prisión, esperando su veredicto o porque simplemente no pudieron aguantar la tortura. Que habría solo tortura. Imagínate una persona que no recibe nada, ni agua, ni nada, durante no sé cuánto tiempo, pero no creo que puedan llegar a durar más de un mes. Así, sí, no. Se acaban muriendo. Ya más adelante, en 1711, la corte declaró que los juicios se hicieron de forma ilegal y se limpió el nombre de los acusados, además de darles una compensación monetaria a los herederos. O sea, después de que ya habían muerto, a sus familiares, Sí. hicieron todo esto. En 1711, después de, no sé, como 20 años, no sé cuántos años. Casi, sí, 18 años después, ponele. Y no fue recién hasta 1957, casi 250 años después, o sea, una locura, que Massachusetts se disculpó públicamente por los juicios. O sea que tardaron 250 años en decir, bueno, la cagamos un poco. Chao. Los juicios de las brujas de Salem son un claro ejemplo de lo que una turba enardecida con pánico, miedo, fanatismo y mucha misoginia pueden hacer. Que además existen teorías contemporáneas de que los ataques de las niñas fueron causados por ergotismo convulsivo,
que es cuando comes pan contaminado por un hongo de nombre Claviceps purpurea, que es una sustancia natural que está dentro del pan, que de ahí se deriva el LSD. Un pancito verde ahí. Acá, claro, donde entra el famoso pan alucinógeno de las brujas. Sí. Algunos científicos creen que lo que pasaba con las niñas era de que comían ese pan y alucinaban con brujas y cosas así. Una especie de mal trip que comenzó todo este lío del cual les hablamos en este capítulo. Incluso se habla del fenómeno de la parálisis del sueño para explicar esos ataques nocturnos. Es muy curioso que recién ahora se está investigando, pero se siguen yendo a cosas que no tienen mucha explicación científica porque son solamente teorías, ya que nadie sabe qué es lo que pasó realmente, digamos, nadie sabe bien. Claro. Hay un par de cosas que sucedieron que apuntan a que tal vez algo más pasó en este periodo, algo muy paranormal. Por ejemplo, Sarah Woods maldijo al juez en turno diciéndole que si le quitaba la vida, Dios lo iba a hacer tragar sangre. Sí. El juez murió unos años después, ahogado en su propia sangre mientras dormía, mientras le dio una hemorragia así interna que salió de la nada. Tiró una mini brujería. Luego, sí, un hechizo. Luego todos los sheriffs que siguieron o bien murieron por esa enfermedad o tenían que renunciar por la misma enfermedad de que morían ahogados en sangre desde el corazón. Claro. Esto se acabó hasta que cambiaron la oficina de sheriff a Middleton y es cuando dejaron de morirse todos los sheriffs hasta 1991. Como que solamente estaba dentro de la ciudad, digamos, de maldición. 1991. Mirá todo el tiempo que pasó, veníamos hablando de 1600 y llegamos a 20, 30 años atrás. Por fin se acabó esta línea de maldición, casi en 1991. Además, para mencionar algo más paranormal que se dio después, la gente de Salem vio el fantasma de Giles en el cementerio justo antes de que comenzara el gran fuego de Salem, que destruyó 1.376 casas y dejó a 18.000 personas sin hogar y sin trabajo. Un fuego que comenzaría en el Cerro de la Horca, que es el lugar donde se hicieron las ejecuciones. Claro. Vamos a poner después algunas pinturas y fotos que hubo. Sí, hay bastante material con respecto a ejecuciones y esas cosas. Sí. Lo más curioso de todo, a mi forma de verlo, es que la única mujer que aceptó ser bruja, que fue Tituba, salió libre, se casó con otro esclavo, un nativo americano, que era novio de ella de hace años, y se fueron de Salem para vivir en total libertad, sin ningún tipo de consecuencia. No se puede evitar pensar si Tituba fue en realidad una bruja, como dijo, y que no todo fue un plan hecho para castigar a sus opresores, lograrse ser libre y destruir Salem desde adentro. Claro, Que fue la única que salió completamente libre de todo esto. Lo más loco de todo fue que esto fue hace 325 años más o menos. La gente era ignorante y también la ley y la ciencia. Pero vimos básicamente lo mismo en el pánico satánico en pleno siglo XX. O sea, no hace mucho tiempo la gente pensaba que un videojuego iba a convertir a tu hijo en un asesino satánico horrible. Seguro. La mentalidad de la gente de pensar de que el diablo es lo peor de todo sigue existiendo, aun cuando ya hemos avanzado sobre ese pensamiento. Esto fue la historia de los juicios, torturas y quemas de brujas en Salem. Lo más triste que yo encuentro de todo esto es que hay mucha misoginia en esta historia y que hoy en día todavía sigue con la religión, está muy resaltada con todo esto. Y bueno, pueden contarnos si conocieron la historia de todo esto y pueden comentar en nuestras redes lo que piensan de cada hecho que pasó. Si desean, esperamos sus comentarios y con esto concluimos el capítulo número 4. Que les haya gustado este capítulo. Hay mucho más para contar sobre esto, hay mucho más para investigar. Y hay más información, hay muchas fotos. Que compartan su información, lo que ustedes saben. Claro. A través de, en el caso de que colguemos. Estamos en Facebook, en Instagram. También vamos a empezar a poner los videos en YouTube porque no los hemos puesto. Pero nos pueden encontrar siempre también en Spotify. En Spotify estamos, sí o sí. Anchor. En Anchor, en iVoox, en Google Podcast también estamos. Y bueno, esto fue el capítulo número 4 de Frente al Fogón. Los esperamos en el próximo. Nos vemos la próxima semana. Chao. Saludos. Chau, chau.